Voy a saludar a alguien que Sí. nos va a poner un poco de Bueno, seriedad, dale, un manto dale. de seriedad, por Sí, favor. sí, sí. A La la necesitamos. doctora Gabriela Piovano. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luli? No sé si voy a poder poner un marco de Ojalá seriedad, que sí, pero bueno. se lo pido, por favor. A ver, tenemos que estar atentos a esto que estamos viendo como viruela del mono. Entiendo que tiene un nombre médico que no es ese, pero así se la conoce popularmente. Mira, estamos, o sea, en Argentina, digamos, en estas últimas semanas hay un reporte de 39 casos, muy lejos de los 1000 y pico que tuvimos entre el 21 y el 22 y un poco más en el 23. Ajá. Pero realmente esta situación, digamos, está latente, ¿no? Porque yo creo que acá en Argentina había entrado en el 22-23 desgraciadamente con un poquito de fuerza, y desgraciadamente a partir de que fallecieron personas hubo una concientización de parte de cierto sector para empezar a cuidarse, y eso bajó el brote, ¿no? Cuando ustedes recién te estaba escuchando que preguntabas si se da más en los hombres, sí, se da más en los hombres, pero porque una fuente de transmisión son las relaciones sexuales, digamos, entre personas que están infectadas. Y bueno, lo que sucedió en ese momento fue que hubo, que no les gusta a la gente que lo, digamos, de las comunidades que lo digamos, pero es así, o sea, desgraciadamente hubo un turismo sexual hacia África y vuelven, digamos, y organizan orgías masivas, ¿no? Masivas, te hablo de miles de personas, y a partir de ahí la vuelta a otros países donde justamente no hubo cuidado por ahí de esperar un tiempo para ver qué pasaba, si aparecían las lesiones o no, y bueno, y empezó entonces a aparecer, sobre todo, bueno, en la zona de la piel, pero cuando ya fue en la vía aérea, que ocasionó muertes, bueno, ahí como que hubo un susto importante, y ahí se tomó conciencia de la gravedad y lo que había que hacer. Entonces, Gabriela, te pregunto porque recién veíamos algunos datos del boletín del registro oficial que hablaba esto que vos mencionabas, 39 casos en la última semana, de los cuales confirmados hay 5. ¿Esto es así? Sí, o sea, esto es la información que tenemos a partir de lo que declara el ministerio, ¿no? O sea, yo no tengo una información por fuera de la que den ellos. Claro. Lo que sí, bueno, nosotros en su momento como hospital de referencias en el Hospital Muñiz, por supuesto, tuvimos alojados varios casos, y eso ya hace semanas o meses te diría que no sucede, ¿no? O sea, realmente el brote en Argentina bajó, porque la otra cosa también que promovía era el tema de las aplicaciones de encuentros sexuales. Claro. O sea, viste, como vos dijiste bien, o sea, cuando una persona tiene la infección durante el tiempo que dura, puede transmitirla a través del contacto de los objetos que uno toca, como la toalla, el vaso, muy contagioso, o sea, todo eso. Claro, pero solamente las personas que tienen contacto. O sea, si bien también se habla de transmisión por vía respiratoria, sobre todo si se aerosoliza material que tiene contenido del virus, por supuesto, pero no es una de preponderancia transmisión aérea, ¿no? Por eso también en ese sentido nosotros podemos estar más tranquilos en relación, porque viste que todo eso siempre nos dispara el recuerdo del coronavirus, ¿no? Y el cierre masivo. Esto no es algo que funcione de esta forma, lo cual implica solamente el aislamiento, sí, de las personas que lo están padeciendo, o de personas que hayan estado en este tipo de actividades en países donde esto se ha declarado, o sabe que con personas que tuvo contacto estrecho hoy están con la infección, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que vos tenés que aislar a la gente. Ahora, Gabriela, es cierto que nos quedamos como un poco miedosos, por decirlo de alguna manera, después de lo que fue la pandemia de COVID, porque cualquier emergencia que larga la OMS a nivel internacional, o cualquier enfermedad rara, todos decimos, se viene otra cuarentena, se viene otra pandemia. No va a ocurrir, ¿no? No, en ese sentido no, porque todas las infecciones que sean, digamos, que se transmiten por contacto estrecho no necesitan un aislamiento masivo. Las que necesitan aislamiento masivo son las de transmisión por vía aérea y con mucha efectividad, como todavía lo sigue siendo el coronavirus, ¿no? Y ya que mencionaste esto, bueno, yo quiero en estos días, porque con todo eso que está pasando,
¿no? Con ciertos personajes, es como que se intenta invalidar todo un montón de cosas que sucedieron, y realmente es muy, digamos, descabellado plantear que estuvo mal lo que pasó en Argentina, más allá de quién dirigiera el país en ese momento. O sea, realmente nosotros, siempre lo digo, si nosotros tenemos muy malos números en cuanto a la mortalidad, eso se refleja en lo que fue la segunda ola, ¿no? Donde el país todavía no estaba vacunado, y recordemos que se hizo la escolaridad presencial, que se sabía por la experiencia que había en el mundo que era contraproducente, y sin embargo tanto el PRO como la Corte Suprema avalaron esto, y esto fue lo que ocasionó en ese momento que se colapsara inclusive el sistema y que gente joven falleciera. Entonces ahí está la demostración de que teníamos razón de que había que estar aislados. Y vos, lamentablemente, ya terminó. Sí. Ves hasta inclusive dirigentes de otros espacios que se rinden frente al discurso de que, entonces estuvo mal que aisláramos a los chicos, no fueran a la escuela. O sea, eso es para discutirlo largo, pero la demostración, y cuando ustedes quieran, vemos las curvas y vemos la mortalidad, el grueso de los 150.000 fallecidos por corona fue en la segunda ola, que se ocasionó claramente a partir de la escolaridad presencial que decretaron estos personejos que ahora están dando vuelta, lamentablemente manejando ministerios, ¿no? Gabriela, te quería preguntar sobre este tema de la viruela del mono. Vos decías que el brote anterior fue mucho más fuerte, incluso con muertes. ¿Qué se sabe de ese brote? Bueno, vos contabas que muchos se contagiaron con una cuestión de turismo sexual, que gente que fue a África, ¿no? Y después lo trajo para aquí. Contanos un poco más de eso. ¿Cuántas personas fallecieron? La verdad, no lo tenemos tan registrado, por eso te pregunto. Mira, el tema con esto fue que en ese momento hubo 1.025 casos y la mortalidad la tendría que buscar. Pero bueno, proporcionalmente, digamos, no fue tanto. La cuestión es que, no, o sea, uno no quiere estigmatizar, porque vos sabés muy bien que yo trabajo justamente con la cuestión VIH. Claro que... Uno no quiere quedar pegado, y está hablando mal de la sexualidad, sí, por ejemplo, homosexual. No, estamos hablando de una cuestión epidemiológica. Obviamente que si las mujeres con varones tuvieran relaciones masivas, también habría más número de mujeres. Lo que pasa es que por ahí en estos encuentros son de varón con varón, y entonces en ese caso es que se produce la transmisión, cuando, digamos, también se sabía, porque esto empezó en realidad el turismo sexual de África, después fue a Inglaterra, ¿no? O sea, vuelven a Inglaterra, en Inglaterra se registran estos encuentros, ya digo, colosales, ¿no? Y a partir de ahí, cada uno se vuelve a su país, continúa con la actividad, por ahí no tan masiva, pero sí, eso lo que digo, se favoreció mucho con las citas, digamos, a través de las aplicaciones, y bueno, y fue, digamos, un aumento muy importante, donde la mayoría de la gente va a tener una infección limitada, ¿no es cierto?, a la piel de las piernas, o sea, de la zona genital, por ahí en algún otro lugar físico, pero en general, digamos, esto se autolimita y en unos días se evolucionan las lesiones que contagian y ya después no se transmite y vuelve para atrás el proceso. Pero ¿qué pasa? En un sector, por cosas claras de la práctica sexual, aparece en la vía respiratoria, en la vía digestiva, y ahí sí, digamos, se cierra la parte respiratoria y fallecieron, no hubo forma esto de revertirlo, y bueno, y esto asustó a la gente, que ya no era, bueno, viste, son unos días que están encerrados, es un poco doloroso, después pasa, ¿no? Doctora, como siempre, gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. El hecho, que hoy se le hablábamos de usar preservativo para las relaciones sexuales, por supuesto puede disminuir, pero si las lesiones están en el resto del cuerpo, obviamente se van a transmitir por el contacto directo con esto, y ahí están las familias, el personal de salud, etcétera, etcétera. La sospecha frente al contacto de alguien que haya viajado o haya tenido contacto con alguien que sí lo tiene, y bueno, les agradezco mucho a ustedes siempre por pensar en mí. Y bueno, síganme en YouTube, en Mundo Piovano. Gracias. Un beso grande.